Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias una vez más por animarnos a participar en estos encuentros ejecutivos dirigidos a la administración pública que realizamos, como sabéis, junto con la Adjudicaciones TIC y que en esta ocasión pues, cuenta con la participación también de Thales, Proofpoint, VMware y donde además contamos con la presencia de tres estupendos representantes de la administración pública que habéis podido ver en esta intro, pero que ahora en breve os presentaré. Como habéis visto, estamos haciendo una nueva realización del encuentro. Queremos que sea un poco más dinámico todo. Esperemos que os guste. Os recomendamos que a lo mejor para una mejor experiencia, es posible que algunos veáis una pequeña pantalla a la derecha. Podéis desplazar esa barra para que captéis solo y veáis lo importante, ¿vale? Así que, bueno, os animamos a que lo hagáis. Voy a compartir con vosotros una pequeña presentación para contaros de qué vamos a hablar. Vale. Me imagino que lo estaréis viendo bien. Hoy el encuentro que tenemos preparado es ciberseguridad de las administraciones públicas, retos y estrategias. Y, bueno, una pregunta que nos hacemos todos es si están en riesgo los organismos públicos. ¿Vale? Y es que los ciberataques son un reto formidable para cualquier tipo de organización. Estos pues, son cada vez más numerosos y sofisticados, por lo que implementar de forma correcta una estrategia de seguridad es un reto al que debemos enfrentar los departamentos de TI. Además, las administraciones públicas están en el punto de mira de los ciberdelincuentes, como se ha podido ver, que ven en ellas no solo un instrumento para obtener dinero, sino sobre todo para hacerse con datos muy valiosos. En este aspecto, pues contar con una estructura de defensa adecuada, así como herramientas apropiadas para protegerse de cualquier ciberataque, debe ser una prioridad. También lo es establecer una correcta formación de los empleados públicos, toda vez que suelen ser el eslabón más débil de la cadena. Pues bien, para hablar de todo ello, hoy contamos con un estupendo panel de expertos que, como os comentaba, ya habéis podido ver en el avance que hemos hecho. Contamos con Esther Muñoz Fuentes, subdirectora general de Ciberseguridad, Protección de Datos y Privacidad de Madrid Digital. Esther, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros, Esther. Contamos también con Ignacio Pérez, CISO de Aragonesa de Servicios Telemáticos. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias, Ignacio. Eusebio Moya López, director de Seguridad de la Información y Protección de Datos de la Diputación de Valencia. Eusebio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, también, Eusebio. Contamos con Pedro Álamo, Senior Account Manager Public Sector de Proofpoint. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias, Pedro. Guillermo Martín, Regional Sales Manager Spain y Portugal de Thales. Guillermo, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Todo bien, gracias, Guillermo. Perdonad, aquí he puesto a Carlos Canitro 2 veces, veréis que una es la correcta. Tendría que estar con nosotros Ignacio Arrieta, que es Solution Engineer Director de VMware. Ignacio de momento no se ha sabido conectar, esperemos que lo pueda hacer ahora. Y contamos también con Carlos Canitrot, Director de Consultoría de Adjudicaciones TIC. Carlos, buenos días. Hola, Nacho, buenos días y muy buenos días a todos. Gracias. Bueno, pues como os comentaba, ciberseguridad de las administraciones públicas, retos y estrategias, en colaboración con Proofpoint, VMware y Thales. Vale, yo con esto voy a dejar de compartir. Vale. Bueno, como os comentaba, estamos dando un nuevo modo de realización al encuentro que esperemos que lo haga más dinámico y a los espectadores les guste. El encuentro lo vamos a dividir en dos bloques. Un primer bloque serán slots de 4 o 5 minutos para cada uno de los aquí presentes. Y luego pasaremos a una mesa de debate en base a una serie de preguntas que tenemos aquí preparadas y que promete ser un encuentro muy interesante. Vale, entonces yo ya con esto os cedo el protagonismo a los expertos. Vale, comenzará Carlos Canitrot de Adjudicaciones TIC. Carlos, creo que nos vas a hacer una pequeña radiografía de cómo está el sector, ¿no? Así que, sí, así es. Carlos, cuando quieras. Pues comparto pantalla. Se ve, ¿verdad? Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los ponentes, patrocinadores y asistentes al evento. Bueno, se dice que nada agudiza la mente como una crisis. Y desde luego que estamos viviendo un momento muy complicado, muy crítico. La invasión de Ucrania está incrementando la preocupación aún mayor, si cabe, porque pueda producirse un ciberataque masivo. Pero ¿qué está haciendo España? ¿Qué está haciendo las administraciones públicas españolas
para combatir estas amenazas, estas y otras amenazas que puedan venir. Bueno, pues de luego que sí que se está focalizando mucho. De hecho, en el Plan España Digital 2025, uno de los 10 ejes principales es la ciberseguridad, es reforzar la capacidad española en ciberseguridad. Más recientemente, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya se cita o se habla de la ciberseguridad como un vector estratégico para impulsar la digitalización, con lo importante y lo estratégico que es este tema, ¿no? La digitalización en España. Y dentro del plan de digitalización de las administraciones públicas también se cita a la ciberseguridad como un refuerzo y necesario el despliegue principalmente para potenciar los servicios públicos digitales. Pero, en definitiva, se está hablando del objetivo de consolidar a España como un nodo internacional en ciberseguridad, con lo cual nos podemos dar una idea de la importancia que tiene la ciberseguridad ahora mismo en nuestro país, ¿no? ¿Pero qué se está invirtiendo en España en ciberseguridad? Bueno, pues la inversión total TIC durante 2021 ha alcanzado unas cuotas, la verdad que excelentes, ¿no? Hemos sobrepasado los 5.300 millones de euros de inversión TIC, con un crecimiento superior al 65% con respecto a 2020. Además, hay que destacar las inversiones en infraestructuras TI. Y en ciberseguridad, la ciberseguridad no ha ido muy lejos, porque, bueno, pues sí que, aunque suponga menos de un 2%, que puede parecer poco, pero es cierto que nos acercamos a casi los 100 millones de euros de inversión TIC, tanto en hardware, software como servicios relacionados con la ciberseguridad. Vemos que, bueno, pues la tendencia es al alza, lógicamente, desde los 52 millones que, bueno, se invirtieron en 2019, antes de la pandemia, bueno, ha habido un crecimiento, hubo un crecimiento en 2020 importante y hemos alcanzado casi en torno a los 100 millones de euros, que supone un crecimiento del 24% con respecto a 2020, pero de casi un 80% con respecto a 2019. Y la tendencia, lo que decía, es al alza por todo lo que hay que hacer en este área. Y las previsiones, pues las previsiones son excelentes. Las previsiones del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, pues nos hablan de casi 4.000 millones de euros de inversión TIC en los próximos, desde 2022 hasta el 2025, con el despliegue del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, y de esos casi 4.000 millones se van a invertir cerca de 1.200 este año 2022. Y la ciberseguridad, lógicamente, sí que va a captar muchos de esos fondos, ¿no? De esas inversiones. De hecho, la Secretaría General de Administración Digital, pues en torno a 67 millones hasta 2023. Ya se han invertido 17, este año se invertirán alrededor de 30 y el año que viene 20 más. También se va a construir el Centro Demostrador de Computación Cuántica aplicado a la ciberseguridad, con una inversión de 6 millones también hasta 2023, de los cuales este año pues se invertirán 2,1 y quedarán otro 1,5 millones para el próximo año. O la inversión en infraestructuras digitales, que una parte importante va a ir para ciberseguridad y que en total este año 2022 se va a invertir cerca de 200 millones de euros. Es decir, las previsiones son muy, muy positivas. Ejemplos de implantaciones, bueno, os pongo 4. Podría haber citado muchos más, pero, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa, bueno, pues invirtió en la renovación de licencias para el mantenimiento de la base instalada, tanto hardware como software, desplegada en el Sistema de Combate del Ciberespacio, el SCOMCE, del Mando del Conjunto del Ciberespacio, con una inversión de casi 3,8 millones de euros y adjudicada a Taisa Saibalú. O, por ejemplo, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, con el suministro para la renovación de las plataformas de cortafuegos y de gestión, por 1,12 millones de euros y adjudicados a SATEC. O INECO, con la inversión en los servicios de operaciones de seguridad, el SOC, adjudicado a Telefónica Grupo. O, por último, bueno, también adjudicado a Telefónica y licitado por Renfe el servicio de mantenimiento de la plataforma de protección del correo electrónico Proofpoint.
Son 4 ejemplos que podría haber citado muchos más, pero sirvan como muestra. Y nada más, devuelvo la pantalla, compartir pantalla, y cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Carlos. Interesante todo esto que nos cuentas. Luego tendremos oportunidad de seguir debatiendo y viendo más la situación. Voy a dar ahora la palabra a Esther Muñoz. Esther Muñoz, como os comentaba, es la subdirectora general de ciberseguridad, de datos y privacidad de Madrid Digital. Y nada, Esther, te cedo tus 4 o 5 minutos para que nos cuentes la situación que estáis viviendo ahora mismo. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Bueno, lo primero que quiero es poner un poco en contexto qué hace Madrid Digital, para que entendamos sobre qué tenemos que trabajar en ciberseguridad. Madrid Digital es la agencia para la transformación digital de la Comunidad de Madrid, es decir, es la principal tecnológica de la Comunidad de Madrid. Damos servicio en más de 4.000 sedes, dentro de lo que es la administración pública, el sector público de la Comunidad de Madrid. Tenemos más de 150.000 usuarios, más de 100.000 PCs, miles de servidores, unas salidas a Internet centralizadas en los CPD pues, de bastante capacidad, evidentemente, y, bueno, servicios tan relevantes como, por ejemplo, las comunicaciones de datos y de móviles a todo lo que son estas 4.000 sedes, llegando a los hospitales, que son bastante críticos e importantes en estos tiempos que hemos vivido. Pues simplemente eso es un poco posicionar lo que hacemos en Madrid Digital. ¿Qué pasa? Pues evidentemente la ciberseguridad es bastante importante en este entorno, bastante diverso, y en junio del año 2020 se tomó una decisión que es posicionar a la subdirección general que llevo en el comité de dirección. Esto es una muestra de la importancia que se le da en nuestra organización a la ciberseguridad. Ya estamos en el comité de dirección. Cómo están pues, las operaciones, cómo están las arquitecturas y cómo están los servicios jurídicos y la parte de económico-financiero, ¿no? De una organización. Además, la ciberseguridad es uno de los ejes principales de la estrategia de Madrid Digital 2020-2025. Está posicionada a ese nivel para precisamente comunicar a la Comunidad de Madrid lo importante que es esta función que es vital para el servicio que prestamos. Y bueno, pues luego entraremos un poco más en profundidad, entiendo, en el debate, pero digamos que lo que nos dedicamos en Madrid Digital ya entrando en ciberseguridad es a lo que se está dedicando todo el mundo. Protección, prevención, detección, respuesta y recuperación, junto con la parte de gobierno, riesgo y cumplimiento. Es decir, lo podemos resumir en gobierno, supervisión y control. Gobierno muy regulados, tenemos que cumplir las leyes. Riesgos, la seguridad tiene que ir acompañada de un análisis de riesgo, todos sabemos que no tenemos recursos infinitos, y la parte de supervisión y control hay que estar constantemente vigilando, monitorizando, controlando, para evitar esos incidentes de seguridad que todos podemos sufrir y cuando ocurran tener capacidades de respuesta y recuperación. Esto es bastante complejo, como se puede entender, en todo este ámbito tan extenso de tantos servicios, con esa diversidad, con esa complejidad. El Wi-Fi ya ha llegado está llegando a todos los centros de la Comunidad de Madrid, por comentar, ¿no? El teletrabajo, luego entraremos. Era impensable que las administraciones públicas de un día para otro pudieran regular y mandar a miles de teletrabajadores a miles de empleados a teletrabajar. Esto ha ocurrido con la pandemia, que hablaremos más en detalle. Evidentemente, toda esta estrategia, todas estas funciones no son completas, también entraremos en este encuentro a hablar, sin la concienciación, sin la comunicación con el empleado y hasta el ciudadano. Madrid Digital presta servicios a los ciudadanos en todos los medios de tramitación electrónica. Ellos son nuestra primera línea de defensa y nuestro eslabón débil. Si los formamos y los concienciamos, pues serán de verdad la primera línea de defensa. En eso también estamos trabajando y vamos a tener que impulsar más, entre otras cosas, por el teletrabajo. Es decir, el perímetro pues, se ha desdibujado o se ha ampliado o ha llegado a las casas. Entonces no me quiero extender más de mis 5 primeros minutos, pero este es el posicionamiento de lo que hablaremos ahora. Muchísimas gracias, Esther.
interesante. Como le comentaba a Carlos, efectivamente en la parte de debate pues podremos dar mucha respuesta a preguntas interesantísimas. Bueno, pues continuamos con los slots. En este caso, bueno, vamos a dar paso a Pedro Álamo, Senior Named Account Manager Public Sector de Proofpoint. Pedro, cuando quieras, tus 4 o 5 minutos. Venga, fenomenal. Voy a compartir pantalla, a ver que se vea esto bien. ¿Se ve? ¿Está bien? No, no vemos nada. A ver si puede ser. Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Me confirmas que se ve, Nacho? Confirmado. Venga, fenomenal. Pues nada, buenos días. Soy Pedro Álamo, responsable comercial del sector público de Proofpoint. Buenos días a todos y muchas gracias, lo primero, a Adjudicaciones TIC por darnos la oportunidad de participar en este evento y a vosotros por estar con nosotros y darnos la oportunidad de hablar con vosotros. ¿De qué hablaremos en esta primera fase o de qué quiero hablar en esta primera fase? Pues del panorama de amenazas que desde Proofpoint estamos viendo dentro del panorama actual y de soluciones que creemos que pueden ser interesantes para solventar esas amenazas que llegan que os están llegando. Permitirme un poquito para introduciros a Proofpoint, qué es lo que hacemos, qué es lo que os podemos ofrecer para todos aquellos que no nos conozcáis. Proofpoint es una compañía líder de seguridad americana con más de 20 años de experiencia que ofrece soluciones líderes y punteras en protección del correo electrónico, formación para la concienciación y protección de la información a la que acceden los usuarios. Como veis, tenemos más de 60.000 clientes en el mundo, todos muy importantes y sobre todo lo que más me gusta a mí, ¿no? Clientes satisfechos. Tenemos una tasa de renovación del 90%. Como os comentaba, la compañía tiene 20 años de experiencia y hace 5 años decidió hacer una expansión internacional. Fruto de eso, hemos abierto oficinas por todo el mundo, incluido en Europa. Aquí en España estamos desde hace 3 años y somos ya 20 personas. O sea que la apuesta de la compañía es importante. Y también para que tengáis una referencia importante del dimensionamiento, estamos filtrando actualmente la quinta parte del correo mundial. Estamos hablando de más de 3.000 millones de correos procesados al día. Y también muy importante, compartimos amenazas, compartimos protección de amenazas con otras empresas a las que ya conocéis, incluso algunos tendréis para proteger a vuestras organizaciones, como puede ser Palo Alto, CrowdStrike, Splunk, Okta y otros. Y también importante, esas empresas que ya os protegen a vosotros, protegen su correo electrónico con soluciones de Proofpoint. Y también permitirme también compartir con vosotros, pues como veis, el resultado económico de la compañía, que como veis tiene un crecimiento sostenido y constante durante los últimos años. Y también muy importante, dedicamos el 20% de los ingresos anuales a labores de I+D. Y entré ya, como os comentaba, en el interesante, ¿no? En el escenario de amenazas. Os comentábamos antes que la quinta parte del correo mundial pasa por Proofpoint de manera diaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque evidentemente esto nos facilita muchísima información. Pues estamos viendo que las amenazas que llegan hoy en día están dirigidas fundamentalmente a las personas, ¿vale? Que a su vez necesitan de la activación humana, muy importante, y el actor malicioso que tenemos enfrente también es humano, fundamentalmente con un fin económico. ¿Y por dónde están entrando esas amenazas? Y fijaros que estos son datos de la consultora. Pues más del 90% de las amenazas entran por el correo electrónico. Se ha convertido el correo electrónico como el principal vector de ataque. Y fijaros también un poco, y estos son datos en este caso de Gartner, que la partida presupuestaria que se dedican las empresas a la protección del correo electrónico es la más pequeña de todo el gasto en seguridad. ¿Qué herramientas estamos viendo que están utilizando los actores maliciosos para tratar de comprometer a las compañías? Pues primera, aquellas que pretenden ser el usuario, mediante suplantando la identidad, el típico fraude del CEO que hemos estado viendo durante todos estos años. Con técnicas de suplantación de dominio, y permitirme luego que hablemos en el debate de la importancia del protocolo DIMAR, o bien cambiando el display name o utilizando dominios similares. Y aquellas que acaban convirtiéndose en el usuario, es decir, mediante ataques de contraseña, phishing o malware, comprometen nuestras cuentas y se mueven internamente dentro de la compañía. Entonces, como os decía, ¿cómo protegemos el correo electrónico? Pues desde nuestro punto de vista, el correo electrónico hay que protegerlo con herramientas que, por un lado, proporcionen efectividad. Es decir, tienen que estar herramientas preparadas para parar los ataques más novedosos que tengan los actores maliciosos, evidentemente con las diferentes fases de prevención, detención y respuesta. Y luego, aparte de la efectividad, que es muy importante, también es muy importante, y creemos que aquí es diferenciar el tema de la visibilidad.
Yo creo que las herramientas que utilicéis para proteger el correo electrónico deben aportaros quiénes son las personas, deben aportaros información sobre quiénes son las personas más atacadas dentro de vuestra organización, qué tipo de ataques están recibiendo, de dónde provienen esos ataques, y en base a esa información los decisores y definidores de la estrategia pueden definir la estrategia de ciberseguridad adecuada para cada uno de los usuarios de la compañía. Y luego, muy importante también, la concienciación. Os lo decía al principio de la exposición. Los ataques van dirigidos a las personas y necesitan de la activación humana. Entonces, mientras más capacitados, mientras más concienciados tengamos a nuestros usuarios, más difícil van a ser para los actores maliciosos comprometer a nuestras organizaciones. ¿Y cómo lo entendemos nosotros, la capacitación y la concienciación? No lo entendemos como un acto puntual, lo entendemos como un ciclo de vida en el cual, evidentemente, primero hay que identificar el riesgo de cada una de las organizaciones, bien mediante los cuestionarios avanzados en conocimientos de seguridad o bien utilizando campañas de simulación de phishing, después tratar de cambiar ese comportamiento, esas carencias formativas que hemos detectado antes mediante módulos y vídeos formativos y luego, y muy importante, reducir la exposición. ¿Y cómo se hace esto? Tratando de implicar al usuario en la protección de las compañías, de tal manera de que cuando reciban un correo que consideren malicioso puedan reportarlo. E ir incrementando la dificultad de las campañas de concienciación y ir recorriendo otra vez el ciclo. ¿Vale? Y esto por mi parte es todo de momento y hablaremos más detalladamente de más temas en el ciclo de debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Continuamos. Damos paso ahora a la parte de Administración Pública. Voy a dar paso a Eusebio Moya López, director de Seguridad de la Información y Protección de los Datos de la Diputación de Valencia. Eusebio, cuando quieras, te dejo tus 4 o 5 minutos. Muchas gracias, Nacho. Bueno, yo creo que el escenario de partida lo tenemos bastante claro, ¿no? Hay un constante incremento en lo que son los ciberataques, sobre todo en los últimos tiempos, y además mediante técnicas, digamos, mucho más agresivas, ¿no? Como todos sabemos, el ransomware ha sido la estrella, ¿no? En este sentido. La tendencia no es muy halagüeña, ¿no? En este sentido, todos los expertos pues, coinciden en que se va a incrementar a lo largo de este 2022. Luego hay factores que no han estado previstos en la planificación estratégica de ciberseguridad y que han tenido también un impacto negativo importante, como ha sido la situación de pandemia provocada por el COVID-19 o, en los últimos días, desgraciadamente, la ofensiva de la guerra cibernética que está ligada al conflicto bélico en Ucrania, ¿no? Lo que incluso podría hacer crecer, ¿no? el potencial de acciones cibercriminales. Claro, y dentro de este contexto, ¿cuál es la situación de las administraciones públicas? Pues fijaros, esto da para mucho, ¿no? Pero yo, como pertenezco a una entidad local, y una entidad local, como sabéis, provincial, como es la Diputación, o como son las Diputaciones, y nuestro ámbito de actuación son las entidades locales de nuestra provincia, pues a mí me gustaría poner de relieve, ¿no? Una serie de circunstancias o de elementos que, digamos, diferencian en este escenario también de la ciberseguridad a las entidades locales con respecto al volumen o al grosso, ¿no? general de administraciones públicas. En este sentido, yo creo que lo primero a destacar es la diversidad territorial del municipalismo, ¿no? En nuestro país, la realidad que tenemos a nivel municipal es muy diversa. Existen zonas que están más despobladas que otras, perdón. Se produce una gran concentración de personas, sobre todo en grandes ciudades, en grandes urbes, y también existen diferentes prioridades, ¿no? En el territorio, pero a nivel de según quien tenga el gobierno autonómico. En este sentido, yo creo que el resumen es que se dan perfiles muy variopintos de entidades locales, que además esto pues, genera necesidades, objetivos y potenciales también muy distintos. Bueno, la segunda nota que yo destacaría es la existencia de una brecha tecnológica. Una brecha tecnológica referida a telecomunicaciones, a infraestructuras tecnológicas en general y también a la escasez de personal, de recursos personales especializados, están especializados sobre todo en temas de ciberseguridad. Esto realmente está derivado en gran medida de lo que yo apuntaba anteriormente, de esta diversidad territorial, ¿verdad?
Lo que pasa es que se hace especialmente de notar en el marco local. En este marco también hay un elemento singular, como es la autonomía local, que yo creo que en este caso juega un papel negativo, actúa como factor negativo. Es decir, la autonomía, ¿no?, de la que gozan las entidades locales, pues hace que estas entidades puedan tomar sus propias decisiones en estos aspectos, en otros muchos, por supuesto, también, o tienen también la opción de adherirse, en el caso de que existan, a políticas o asistencia de otras administraciones públicas de carácter supramunicipal, ¿no? Esto implica, a su vez, que estas administraciones públicas supramunicipales pues, deban de contar, deban de tener proyectos que cubran estas funciones de asistencia. Y luego hay dos elementos, dos características que son muy específicas, como yo creo que antes Esther ya lo citaba, el tema del teletrabajo, ¿no? Evidentemente, el teletrabajo no ha sido una singularidad única en el entorno de las entidades locales, ¿verdad? Pero yo creo que sí que ha sido un factor cuyo impacto ha sido mayor en esta, sobre todo en las entidades con menores recursos, ¿no? Como todos sabemos, el teletrabajo es una práctica que incrementa el potencial de amenazas cibernéticas y, por supuesto, que esta situación de pandemia que yo citaba antes y el confinamiento que esto provocó, esa migración, ¿no?, como digo, citaba Esther, de los empleados públicos hacia, digamos, un trabajo dentro del entorno familiar, del entorno doméstico, pues evidentemente no afectó de la misma manera a lo que son administraciones públicas locales que no dispusieron de la misma capacidad de reacción ni de los mismos recursos que otras entidades públicas, digamos, que sí pudieron afrontarlo de una manera más óptima. Y luego el otro factor que yo destacaría es el hecho, que esto sí que es una singularidad de las entidades locales, del fenómeno de las ciudades inteligentes, ¿no?, de las Smart Cities. Las Smart Cities, como sabemos, comportan un importante despliegue, ¿no?, de los dispositivos denominados IoT, ¿no?, Internet de las Cosas. Y esta tecnología, la IoT, está provocando también en este sentido nuevos focos de ciberataques. Bueno, yo un poco en conclusión o en resumen de estas singularidades concluiría en que, en mi opinión, nos encontramos todavía lejos de tener un nivel adecuado de garantías en ciberseguridad similar en las diferentes administraciones públicas y también de una falta de coordinación entre unas y otras, empezando por las que pueden incluso cohabitar en el mismo territorio. Muchísimas gracias, Eusebio. Continuamos ahora con Ignacio Arrieta, que ya ha conseguido conectarse. Ignacio Arrieta es Solution Engineer Director de VMware. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Primero, disculpas por el problema. A ver, estamos experimentando, yo al menos, el audio, que se corta la imagen también. Hola, hola. A ver, vale, no sé si tenías mala conexión quizás. Bueno, Nacho, te comento, tienes 4 o 5 minutos máximo, ¿vale? En este primer slot, cuando quieras. Ningún problema. Gracias, Nacho. Bueno, saludaros. Nada, la idea que tengo es, un poco recogiendo todo lo que se ha dicho, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy interesante, pues, y reconocer que todo el mundo estamos viviendo un claro ascenso, ¿no?, y un claro incremento en los eventos de ciberseguridad en todas las administraciones públicas y organismos privados, ¿no? Eso es claro. La situación no ayuda, la situación geoestratégica a día de hoy no ayuda, y entonces es obvio que tenemos que prepararnos, ¿no? Desde VMware, quizás es una palabra que está muy manida, ¿no?, pero creemos en un approach, en una estrategia zero trust. ¿Qué quiere decir o cómo lo entendemos nosotros? ¿Vale? Nosotros estamos en una posición muy interesante en el lado de las infraestructuras, en el lado de los dispositivos, en el lado de las redes, que lo que nos permite, en cierta manera,
es poder ver el contexto, tanto lo que es la aplicación, tanto como es el dispositivo, como lo que son las redes, ¿no? Nosotros creemos en la seguridad intrínseca. ¿Cómo lo explicamos? Pues al final todos sois conscientes de que la tecnología, por mucho que pudiera parecer, no se ha convertido en algo más fácil, ¿no? Es cada vez más compleja. Comentaba la persona que ha hablado antes de mí que, bueno, pues el teletrabajo, los dispositivos IoT, ¿no? Las ciudades inteligentes, cualquier cosa que tiene una IP es susceptible de ser atacada. Pensar también, por ejemplo, en la cadena de suministro de software, es decir, todas las piezas de software que componen nuestras arquitecturas y componen nuestras aplicaciones, ¿no? Es decir, vamos a un mundo en el que el perímetro se ha desdibujado, el perímetro se extiende desde el edge, ¿no? Desde la computación del edge a los dispositivos, a los teletrabajadores, a los usuarios móviles, a las nuevas que se están creando, los parques de aplicaciones están creando, están creciendo, con lo cual perímetro desdibujado, más aplicaciones, más dispositivos. Bueno, tenemos que repensar la seguridad, ¿no? Entonces, la idea no es añadir capas de seguridad, sino que hacer que todo sea seguro, ¿no? Utilizar esa idea de cuantos menos privilegios, mejor. Tener en mente que no, no es cuando vayamos a ser atacados o si vayamos a ser atacados, sino cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a pasar, ¿no? En ese sentido, lo que pensamos y lo que creemos nosotros la idea que tenemos es tener la seguridad en todos los productos. Seguridad desde pues, monitorización de dispositivos, entender qué está pasando tanto en las aplicaciones como entender qué está pasando en las redes, entender también y poner sensores en toda nuestra infraestructura para tener ese contexto y poner inteligencia. Una de las cosas que vamos a ver cada vez más es cómo la inteligencia artificial se mete, ¿no? Al final en todos los productos para poder llegar a tiempo y mejorar esa postura de seguridad dentro de nuestras infraestructuras. Además, lo que tenemos que hacer es que la seguridad sea consistente, es decir, en ese mundo que se está desdibujando y al que vamos en el sentido de que no va a haber ese perímetro como estábamos acostumbrados en el pasado, la idea es no tener N herramientas de seguridad, sino tener herramientas que sean consistentes y que nos permitan tanto la gestión de dispositivos como la gestión de máquinas virtuales o de contenedores, incluso visualizar, por ejemplo, tener mapas de riesgo o escaneos de CVEs, ¿no? De vulnerabilidades automáticos, todo eso de paneles, desde paneles de consistente y donde vamos a introducir inteligencia artificial para, en cierta manera, poder llegar donde los humanos no llegamos. Los humanos estamos ciertamente limitados y en ese sentido, pues todo lo que sea meter inteligencia artificial, detección de anomalías, detección de vulnerabilidades, parcheo automático de ciertas cosas cuando no solo detectamos la firma, sino cuando detectamos comportamientos anómalos dentro de la infraestructura, de los dispositivos, de la nube, pues eso es el futuro. Y ahí es donde desde VMware estamos trabajando y con la idea de proveer esa idea, esa experiencia consistente de seguridad independientemente de donde esté trabajando la aplicación o de donde esté trabajando las personas o los dispositivos. Nacho, estamos teniendo un problema con la conexión. No sé si a lo mejor estás por wifi, si puedes conectar el cable, si puede ser. Vale, pues para la parte de la mesa de debate. Continuamos con el siguiente slot. Voy a dar paso ahora a Ignacio Pérez, CISO de Aragonesa de Servicios Telemáticos. Ignacio, cuando quieras. El micro, Ignacio, no te oímos. Perdona. Hola, buenas a todos. Nada, voy a hacer como mis compañeros y voy a presentar un poco primero qué es mi entidad para poner un poco en contexto, ¿no? Pues como Esther ha defendido que es Madrid Digital, pues ASET es algo parecido. Es un poco la entidad, el medio propio que tiene el Gobierno de Aragón para gestionar los servicios TIC y hacer todos los proyectos de valor relacionados, ¿no? Entonces, pues como en el caso de Esther, igual más pequeñito, en cuestión de volumen, nosotros tenemos 1.900 ubicaciones físicas diferentes en los 300 municipios, pero con unas peculiaridades muy marcadas por el territorio, ¿no? Aragón es una comunidad
autónoma muy extensa, muy variada, y nosotros llevamos desde las conexiones de los hospitales, los juzgados, los servidores que llevan, las aplicaciones, pero también las antenas repetidoras de señal de televisión y de comunicaciones, ¿no? En nuestro caso, a veces tenemos que ir a defender un ataque de denegación de servicio con un tío y una pala en pleno Pirineo a quitar nieve, porque la nieve ha alcanzado la cota de emisión. Y con problemas similares a los que también comentaba Eusebio, en el sentido que en nuestros diferentes departamentos de organismos dependientes del Gobierno de Aragón hay muchas cosas que tributan hacia nosotros, pero hay algunas cosas que todavía tienen cierta autonomía. Entonces les proveemos unos servicios comunes e intentamos integrar los propios que tienen o darles esa capa base. E incluso, como Eusebio comentaba, las ciudades inteligentes, en nuestro caso no tenemos ciudades inteligentes, pero sí que vamos a poner, por ejemplo, un proyecto de 5G en Motorland. Ya empezamos con el Internet de las Cosas en un entorno vivo, de métricas, y habrá que securizar todo eso. Comentada mi entidad, ¿cómo abordamos el riesgo? ¿Cómo nos enfrentamos a ello? Creo que era Esther también la que hablaba de gobernanza, de gestión, riesgo y cumplimiento. En ese aspecto AST lo tiene como parte de su ADN. AST fue de las primeras entidades en ser certificada en el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, ya en el 2018, este año lo hemos vuelto a revalidar. A nivel alto no hay muchas entidades que se hayan liado la manta a la cabeza porque es un tipo de auditoría muy exigente, pero no conformes con ello, hicimos un sistema integrado de gestión basado sobre todo en ISO 9001 y 27001, que también hemos certificado voluntariamente en esas normas. Y destaco lo voluntariamente porque al final someterte a un examen continuamente de forma voluntaria no es tan habitual. ¿Por qué las certificaciones son interesantes? Pues porque es una forma de evidenciar que igual no eres el mejor, pero que te estás poniendo las pilas en ello, ¿no? Es como el que aprueba un examen. El que aprueba un examen no tiene por qué ser el que más sabe, pero al menos tiene una evidencia física de que ha estudiado y que tiene sus conocimientos mínimos, ¿no? Pues en ese aspecto, la parte del cumplimiento lo que nos ayuda es a tener un marco de trabajo común, en este caso basado en las tres normas, ¿no? El NS, ISO 27 y 9001, muy bien integrados, que nos permite ya tener esa línea base y a partir de ahí construimos. ¿Y cómo construimos? Pues lo primero en la gestión de riesgos es entender que no vas a tener recursos para tratar todo. Y ese es el gran drama que tiene cualquier tipo de organismo, sea público o sea privado, ¿no? No tienes recursos infinitos y, por lo tanto, las soluciones tecnológicas de las que hablaban nuestros compañeros proveedores, Proofpoint, VMware, dan solución a un problema específico. Pero tú tienes que ver el marco y decir, vale, ¿qué fondos cuento? ¿Con qué tiempo? ¿Qué capacidad tengo para gestionar los fondos? Porque esos fondos que hablaba Carlos al principio no es automático, no es que me llega el dinero y automáticamente puedo implantar la solución. No, hay un proceso, una licitación lleva una carga burocrática muy importante para garantizar la imparcialidad y eso también consume tiempo de los empleados públicos. Entonces, esa gestión del riesgo se basa mucho en analizar el contexto, en analizar los riesgos, en tener un apetito del riesgo. La palabra es un poco peligrosa, ¿verdad? El decir, ¿cuál es el riesgo que para mí es asumible? Porque cuando llegas a una situación final, no va a ser una situación perfecta. Ningún tipo de organismo va a estar totalmente cubierto. Eso es imposible. Entonces, tienes que ver que con los recursos que tienes, las prioridades que te estás marcando según el nivel de riesgo, ¿qué vas adaptando? Y aquello que no puedas dar una solución tecnológica o que sea tan poco improbable que no tenga sentido invertir previamente en ello, sí que tienes que tener pensado cómo vas a reaccionar, ¿no? Y en ese aspecto, como una pequeña anécdota, me acuerdo que hace unos años elaboramos el plan de protección físico en el que establecíamos qué hacer en caso de que declararan el estado de sitio, alarma y excepción, ¿no? Y me acuerdo que cuando redactaba y pensaba en ese procedimiento interno, me veía con un papel de albal en la cabeza diciendo esto no me va a ocurrir en la vida. Era un riesgo muy poco probable cuando lo estaba redactando. Pero digo, joder, puede tener un alto impacto. Y vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, cogimos aquel documento, le quitamos el polvo y dijimos, joder, ¿qué pensamos en su momento que teníamos que hacer ante una situación como esta? Y cuando de repente nos confinaron a todos, no aplicamos exactamente lo que teníamos puesto, también es verdad, porque las cosas no son monolíticas, las tienes que reflexionar, tienes que ver el contexto, pero sí que nos sirvió de punto de partida para decir, esto era lo que se había pensado en un momento de tranquilidad que teníamos que hacer en un momento de desastre, ¿no? Es decir, en el momento del desastre tienes que haberlo tenido mínimamente previsto para pensar con claridad. Y esa es un poco nuestra dinámica. Un análisis de riesgos continuo, una gestión realmente madura, en el sentido que poner negro sobre blanco que hay ciertos riesgos que uno acepta porque no le queda más remedio en cuestión de los requisitos, que hace estrategias de mitigación, pero a veces no de solución, ¿no?
Otras veces sí, claro. Esa es ese nivel de responsabilidad es un poco lo que te hace que luego cuando tengas un problema de seguridad serio, pues porque te ha venido sobrevenido, porque no lo has podido evitar, porque te ha entrado por algún sitio, puedas reaccionar de una manera proporcional, tranquila y ponderada. Y también te sirve como una guía a la hora de establecer qué mecanismos tecnológicos, qué soluciones procedimentales y qué recursos humanos necesitas para abordar esa problemática. En A7 ya hemos acabado el plan director anterior, el plan estratégico, y ya hemos presentado nuestro nuevo plan estratégico para los próximos años, donde la seguridad va ganando cada vez más importancia. Pero ojo, ¿la seguridad para qué? Para dar negocio. Son los servicios que yo proveo lo que da naturaleza a mi entidad, ¿no? A todo el mundo nos encantaría vivir en un búnker con todos los elementos, pero al final vivimos en casas en función de nuestras necesidades. Pues con la seguridad en informática pasa algo parecido. En función de las necesidades de negocio vamos adaptando más o menos seguros, ¿no? Tenemos elementos muy securizados, muy protegidos, y hay elementos que son más expuestos porque por su propia naturaleza, si queremos que sean usables, pues tienen ese equilibrio. Entonces aquí podría tirarme horas y años, así que si queréis pasamos al debate. Luego en el debate, efectivamente, son temas muy interesantes y conocer vuestra experiencia también lo es, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos que dejar más o menos el mismo tiempo a cada uno. Vamos a acabar esta primera ronda, este primer bloque de la mano de Guillermo Martín, Regional Sales Manager para España y Portugal de Thales. Guillermo, te dejo tus 5 minutitos, acabas tú este primer bloque y nos metemos de lleno en la mesa de debate. Cuando quieras, Guillermo. Muy bien, pues muchas gracias. Estoy viendo a ver cómo puedo compartir porque no llego a ver la presentación. Ah, vale, sí, perdón. A ver. Pues cuando veáis algo, me lo indicáis, por favor. Bueno, lo veis, veo que no lo estáis viendo, pero quizá no en modo... Ponlo, por favor, en modo presentación. En modo presentación. Bueno, no sé si lo estoy... Bueno, no lo veis en modo presentación, pero yo creo que nos va a pasar como ayer. Vamos a estar perdiendo mucho tiempo, así que si queréis... bueno, no vamos a perder mucho tiempo con esto. Presento quién es Thales muy rápidamente, para los que no nos conozcáis. Thales es una multinacional francesa, contamos con 80.000 empleados en el mundo, 68 países, los datos que tengo de facturación son del 2020, pero bueno, debemos andar por ahí por esos 19.000 millones de euros más o menos. E invertimos pues, de fondos propios, más o menos, pues 1.000 millones de euros en investigación y desarrollo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si pasamos de slide. Vamos a ver. Vale. Bueno, nosotros nos encontramos, mi división dentro, bueno, si bien la actividad de es muy variopinta, todo está, sí es verdad que tenemos un leitmotiv que es la seguridad, en muchos aspectos, ¿no? Pero donde nosotros nos encuadramos sería en la seguridad digital, una división que surgió de la compra de una empresa que se llamaba Gemalto, que de lo que se ocupa es de la identidad y la seguridad digital. También de muchas maneras. Concretamente, dentro de la línea de negocio dentro de la seguridad digital en la que nosotros nos encontramos, se ocupa de la protección de los datos. La protección de los datos desde dos perspectivas. Una perspectiva que sería la protección de los datos en sí mismos, la autoprotección, digamos, del cifrado, el cifrado de los datos y la gestión de las claves, y otra, la protección de los datos desde la perspectiva del acceso a los mismos, es decir, estar seguro de quien accede a los datos es quien dice ser y quien tiene permiso para acceder a los mismos. Vamos a ver. Entonces, bueno, voy a dar algún dato interesante, como es el relativo a las fugas de información. Desde el año 2018, en la Unión Europea, con la GDPR, que las empresas están obligadas, los organismos, a reportar las fugas de información, se han reportado más de 40.000 fugas de información. 40.000 fugas de información,
Y en las empresas que lo han reportado son empresas que no sé si se ve muy bien, porque yo lo estoy viendo muy pequeñito, pero os puedo decir que son administraciones públicas, automoción, banca, empresas que con total seguridad estaban invirtiendo dinero en ciberseguridad, seguridad perimetral, seguridad endpoint, pero al final el paradigma un poco de cómo proteger ha cambiado. Es decir, obviamente hay que seguir protegiendo el perímetro, obviamente hay que seguir con la seguridad endpoint, pero tenemos que tener en cuenta cosas básicas, ¿no? Que es un poco lo que nos ocupamos desde aquí. Es decir, proteger el dato en sí mismo, es decir, estar seguros de que si hay un desastre y nuestros datos son robados, que no puedan ser considerados datos porque sean confeti, porque un dato cifrado ya no es un dato, y estar muy atentos a lo que sería, pues, dentro de la cadena, el eslabón más débil, que es el usuario. Tener claro lo importante que es la identidad del usuario y estar seguro de que quien accede a nuestros datos es quien dice ser. El 81% de los incidentes de fugas de información han venido ocasionados por suplantaciones de identidad. Es decir, esto es un dato muy potente. Vamos a ir a lo básico. Si una cadena es tan fuerte como lo sea su eslabón más débil, el eslabón más débil es el usuario, pues vamos a poner las medidas necesarias. Vamos a ver. De nuevo, aquí unos datos muy potentes. Esto nos lo dice Anne Neuberger, que es la subdirectora de la Oficina de Seguridad. Digamos que a nivel de Estados Unidos, la mayor autoridad de seguridad, que dice que entre el 80 y el 90% de los ciberataques pueden ser prevenidos con una autenticación multifactor. Y nos dice una responsable de Azure, de Microsoft, que hay 300 millones de intentos fraudulentos de acceso a Azure cada día y con una autenticación multifactor podían ser evitados, ¿no? Y bueno, pues ya entrando ya un poco en harina, pues decir que, bueno, efectivamente, antiguamente o hace no demasiado tiempo, pues teníamos la seguridad perimetral, con la cual, bueno, pues teníamos que por lo menos sobre el papel era fácil. Sobre el papel, decir, bueno, vamos, es fácil arreglar la protección de los datos y de la infraestructura. Oye, lo tengo todo en el perímetro y solo unos determinados usuarios van a acceder desde fuera a nuestra información y ahí, bueno, pues abrimos para esos usuarios que van a ser a lo mejor directivos, gente de TI, comerciales, en las empresas comerciales, pues van a poder acceder desde fuera a nuestra infraestructura a través de una VPN y ahí ponemos el MFA de una manera táctica, oye, pues vamos a hacerlo así. La realidad de hoy en día es que esto ha cambiado. Ahora tenemos usuarios que se están conectando desde fuera de nuestra red, desde dentro de nuestra red, se están conectando a datos que están en la nube, que están en aplicaciones como servicio, en infraestructura como servicio, están en el propio PC, están dentro de nuestra, dentro de nuestra red. Ellos, a su vez, se están conectando desde muchos tipos de dispositivos. Es decir, como decía la persona Esther de la Comunidad de Madrid, bueno, pues el perímetro ya se ha diluido, ya no hay un perímetro, se ha extendido. Entonces, ¿qué es lo que se impone hacer? Bueno, pues lo que se impone hacer es, primero, obviamente, partir de una gestión de identidades correcta, es decir, obviamente que una persona no tenga muchas cuentas diferentes dependiendo. Partimos de que esas son las bases, ¿no? Una gestión de identidades correcta, por supuesto, tener muy en cuenta, mucho cuidado con las cuentas privilegiadas. Partiendo de eso, vamos a establecer estrategias de acceso, es decir, vamos a decir quién puede acceder a qué, vamos a intentar, porque al final la seguridad nos encontramos con el reto de darle comodidad a los usuarios, vamos a establecer un single sign-on, pero luego en función de quién se está conectando a qué, vamos a establecer una autenticación fuerte dependiendo del contexto. Oye, quién eres, a dónde te estás conectando, desde dónde te estás conectando a datos sensibles, donde te estás conectando, al final no hay datos sensibles, puedes seguir con ese single sign-on, es decir, poner lo que sería una autenticación fuerte adaptativa o un acceso condicional. Y por último, y ya voy a terminar, es importante la autenticación fuerte, efectivamente, pero es importante darle a las empresas las herramientas para que puedan establecer una autenticación de doble factor que se adapte a sus necesidades. Es decir,
por decirlo rápidamente, no todos los empleados tienen un teléfono móvil al que podemos darle mandarle un MFA, porque el teléfono no es de la empresa y no tiene autorización para instalarle nada ahí la empresa o la organización, porque por su idiosincrasia de cobertura, porque es un médico, porque está en una fábrica, por muchas circunstancias, no se puede mandar un OTP a un móvil. ¿De acuerdo? Bueno, pues es necesario, y desde Thales lo hacemos, dar muchas opciones en este sentido que pasan por token hardware, por autenticación FIDO, autenticación basada en PKI, autenticación tokenless, etcétera, etcétera. Y creo que ya me he comido los 5 minutos, así que nada, dejo paso a... Muchas gracias, Guillermo. Nada, nos hemos ido un poquito de tiempo en este primer bloque que yo tenía preparado mi agenda y mis tiempos, pero bueno, eso se traduce en que ahora intentaré haceros todas las preguntas que tengo preparadas para todos, pero bueno, os voy a pedir un poquito de respuestas un poquito más cortas, que no os extengáis mucho, para que podamos dar salida a cuestiones súper interesantes que tenemos preparadas. Vale, entonces, bueno, creo que teníamos preparada como una ráfaga para dar... No sé si se ha escuchado lo que he dicho. Me he dado cuenta que tenía el micro apagado. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Sí. Bueno, como decía, vamos ahora a la parte de la mesa de debate. Tenemos preparadas unas preguntas bastante interesantes. Quiero empezar por Esther Muñoz, de Madrid Digital. Esther, ¿qué ha hecho vuestro departamento en el último año para mejorar la ciberseguridad? Bueno, voy a intentar concretar mucho. Aumentar la protección. Aumentar la protección y aumentar la vigilancia. Vigilancia, empiezo por lo último, externo, como comentábamos, lo de las fugas de información, lo de los dominios que te pueden suplantar, lo de los dominios de correo que pueden suplantar a tu dominio de correo. Toda esa información de inteligencia, pues la recibimos y la interpretamos y evidentemente nos tenemos que coordinar con los compañeros de sistemas, porque hay que remediarlo a ellos. Y luego a nivel de protección, pues hablando del teletrabajo, ahí lo que estamos es inmersos en un proyecto donde estamos cambiando nuestra plataforma de navegación para que proteja al empleado más allá de fuera del perímetro. O sea, fuera del perímetro donde lo tiene que proteger, porque en el perímetro teníamos esa protección. Y temas también, lo que comentábamos, en la autenticación doble factor, no solo para la VPN, sino es que tenemos también, usamos servicios que están fuera del perímetro, ¿no? Como por ejemplo el Office 365. Lo resumo en eso. Muchas gracias, Esther. Si en algún momento queréis añadir alguna cosa más, hay un poquito más de tiempo, ¿vale? Tampoco, no hay problema. Luego tendremos tiempo de volver, Esther. Muchísimas gracias. Vale. Eusebio, continúo contigo. ¿Crees que se debería incrementar el presupuesto destinado a ciberseguridad? Creo que es una pregunta tanto obvia, pero me gustaría conocer toda tu respuesta. Pues mi respuesta también va a ser obvia, como la pregunta. Sin lugar a dudas. Yo creo que llevamos años de retraso, ¿no?, en inversiones que debieron comenzar a realizarse hace mucho tiempo, pero sobre todo con el advenimiento de la administración electrónica. Aquí, ha habido, como coloquialmente se suele decir, mucho de predicar y poco de dar trigo, ¿no? Es cierto que la tecnificación, ¿no?, del conjunto de la sociedad pues, supuso en su momento un crecimiento importante de la inversión realizada en el marco tecnológico, pero prácticamente se centró toda la inversión en la adquisición de hard y de soft con criterios finalistas, ¿no?, de lo que era dar o tecnificar el producto y el servicio. Y yo creo que no se tuvieron prácticamente para nada en cuenta los aspectos de la seguridad. La seguridad en este sentido pues, se relegó a una importancia residual y siempre, como se suele decir, llegaba la última, ¿no?, en el reparto de las inversiones, ¿no?, porque es decir, como el pariente pobre al cual que, bueno, pues se pone al final de la cola y si queda algo, pues a lo mejor pues se le da. Yo creo que ahora estamos pagando, en cierto modo, esta carencia, ¿no?, con estas urgencias de última hora y de grandes inversiones, digamos, un poco atropelladas, ¿no? Yo creo que este desprecio a la inversión en garantías y no a la rentabilidad, digamos, inmediata, lo estamos pagando, en cierto modo. En mi opinión, la inversión en ciberseguridad es que debería ser obligatoria.
Obligatoria por una parte, exclusiva por otra, es decir, no integrada dentro de la gran partida de tecnologías y de elementos tecnológicos, sino una partida exclusiva, porque tiene una importancia, yo creo que capital, ¿no? en el marco o en el escenario en que nos movemos. Y además yo creo que debería estar también en constante medición, medición en relación con la consecución de los objetivos estratégicos que nos planteemos, ¿no? Yo no sé si hay que hacer estas inversiones en términos porcentuales respecto al total de inversiones o bien en proporción a otros aspectos como, no sé, como el estado de cada organización, el ámbito territorial, las competencias que tenga, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a dudas, yo creo que las inversiones en ciberseguridad deben tomarse de una vez por todas, como se suele decir en serio, y ojalá pues todas estas gráficas que nos mostraba al inicio Carlos de inversión, etcétera, etcétera, se materialicen y no sea algo puntual, ¿no? Sino que se consolide en el ámbito, sobre todo, de las administraciones públicas. Muchas gracias, Eusebio. Ignacio, continúo contigo. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Numerosos ataques se están produciendo en el legacy de las administraciones, ¿vale? ¿Es la nube más segura que en modelos on-premise? ¿Están migrando a la nube por este motivo? ¿Cuál es, en vuestro caso, la situación? ¿Qué, Ignacio? Perdón, aquí iba a preguntar Ignacio Pérez, gobierno de Aragón. Vale, hemos coincidido unos cuantos hoy. Pues antes de responder a tu pregunta voy a completar una cosilla de Eusebio que me ha gustado mucho su exposición y yo faltaría a todas esas obligaciones que ha marcado una más, que es la constancia en el tiempo, ¿no? Junto con la medición. Porque algo que nos está pasando mucho es que estamos en el desierto predicando porque llueva y de repente nos viene un diluvio. Y el diluvio hay que gestionarlo, hay que poner los diques para contener ese agua y aprovecharla, porque el problema de esas inversiones solamente basadas en titulares es que luego son muy difíciles de administrar y que no hay un producto de seguridad, y aquí, joder, podéis saber, que uno compre y ya está, sino que todo tiene o licencias, o servicio, o mantenimiento, o necesitas ampliar tu plantilla para administrarlo. Es decir, no vale una inversión potente, que está muy bien, en un momento dado, sino que debería ser algo más o menos ponderado en el tiempo, porque si no puedes morir casi de éxito. Nosotros ayer tuvimos que desarrollar un acuerdo marco de ciberseguridad para poder hacer de balsa y decir, pues si me llega dinero, que sea ágil gestionándolo, porque como tenga que sacar pliegos a cada uno de estos, no hago nada más. De repente me convierto en alguien que solamente escribe en un papel. Y ahí hay un problema. Pero bueno, que bienvenido sea, ¿no? Muy interesante la posición. Retomando, ¿cómo hacemos con la parte legacy? ¿Qué hay que hacer con la nube? ¿Es la nube más segura? Pues no, la nube está muy bien, da una serie de capacidades inimaginables en los entornos locales que más quisiéramos, pero en la nube también hay lluvia y hay tormenta y hay otra serie de riesgos absolutamente inherentes a la nube. Entonces, lo primero que tenemos que hacer todas las organizaciones es adoptar la filosofía de la nube, que esa sí que me ha parecido maravillosa. Es decir, los contenedores, los microservicios, dejarnos de aplicaciones monolíticas, que cuando hay que aplicar un parche de seguridad de repente es un drama. Oh, Dios mío, Log4j aquí, es que esto funciona desde los años 70 y ahora, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿No? Ese tipo de cosas sí que es un problema. La capacidad de adaptación que ha tenido la nube en los diferentes programas es algo que tenemos que adoptar tanto dentro como fuera y pensar ya nuestros sistemas como sistemas híbridos, de tal manera que si yo mi propio CPD sería capaz de migrarlo a la nube, pues a un mal escenario podría tener un escenario de continuidad que no tengo planteado, pero también al revés, porque la nube, primero, pierdes la soberanía digital, es decir, tú puedes cifrar los datos, pero si los tienes que ejecutar hay un momento dado que salen claro. No hay una manera segura de garantizar que el propio proveedor de la nube no tenga una puerta trasera. Que sí, que ahí está el Esquema Nacional de Seguridad, porque gracias a Dios y la gente del CCN indagando cómo lo llevan los diferentes proveedores. Pero con todo es un riesgo inherente. Luego también hay un riesgo que en la configuración es mucho más fácil dejarte una puerta abierta y no darte cuenta. Porque los perímetros yo creo que sí que existen. Lo que pasa es que hemos ampliado el número de murallas, ¿vale? Es decir, ahí tienes luchadores de la carretera, como se decía en inglés, ¿no? Fuera de tu perímetro tradicional, donde muchas de tus medidas de protección tradicionales no las puedes aplicar, pero tienes que pensar cómo ir extendiéndolas, ¿no? Y creo que Esther estaba diciendo, pues a los que tenemos fuera estamos pensando cómo darles seguridad de los que damos cuando están aquí adentro. Y la nube te pasa parecido. Tienes que pensar cómo proteger esos activos que tienes ahí y cómo hacerlo de la manera similar a lo que tú estás acostumbrado a ir adaptando, pues que tus herramientas se hablen unas con otras, que tengas capacidad de decir, oye, pues si el proveedor de la nube ha cambiado sus condiciones económicas, que pueda recuperar el servicio. Porque esa dependencia
que haga o si se cae. Bueno, ha habido proveedores de la nube que han tenido incendios en sus CPDs y de repente lo que te pone en papel dejas de darlo. Y la responsabilidad del servicio, no nos olvidemos, sigue siendo nuestra. Yo no me puedo permitir que un hospital deje de servicio porque digo, no, es que el proveedor de la nube se me ha caído. Y yo, mira, ya, pero es que la gente que tengo aquí conectada tengo que ver su expediente médico. A ver si le voy a dar algo a lo que sea alérgico. Esos juegos, lo que tienes que hacer es adaptarte. En nuestro caso, ¿cómo lo estamos abordando? Pues con dos partes. Por un lado, el Gobierno de Aragón tiene y está macerando una ley cloud que espero que se materialice, que para nosotros es muy interesante porque necesitamos de las leyes para poder ejecutar nuestras tareas. Y por otro lado, en AST tenemos un acuerdo marco cloud precisamente para complementar nuestras tareas más tradicionales de on-premise, ¿no? Que lo teníamos ya todo muy maduro, nuestros CPDs y nuestra gestión está muy madura, pero decimos, bueno, viene un nuevo paradigma, necesitamos ser muy ágiles adquiriendo nuevas capacidades o distribuyéndolas. Y sobre todo, intentando que todo converja, que sea compatible, que si yo tengo una aplicación en la nube me la pueda traer a casa y al revés. Si yo tengo ya todo containerizado, con microservicios, con una estructura de seguridad que me dé las mismas métricas, ¿no? Aquí también he comentado Eusebio, todo lo que no puedas medir no lo puedes mejorar. Eso es uno de los paradigmas del ISO 9001. Necesitas tomar esas medidas y decir, no, espera, vamos para aquí o vamos para allá. Gracias, Ignacio. Bueno, tengo una pregunta obligada para VMware, Proofpoint y Thales. La pregunta obligada es que, lógicamente, bueno, los ciberataques son cada vez más sofisticados. ¿Tenemos que acostumbrarnos a ver nuevas formas de ciberataques? ¿Hay alguna fórmula mágica para impedirlos? Ignacio, dejo de contestar primero a esta cuestión y como decía, será la misma para el resto. Ignacio, cuando quieras. Ignacio Arrieta. Gracias. Espero que se me oiga ahora un poquito mejor. A ver, lo que sí que está claro es que, o sea, hay ingeniería social, phishing, agujeros, cadena de suministro de software, contenedores, etcétera, etcétera. Claro que vamos a ver ataques más sofisticados, pero la única manera es prepararte para lo peor, hacer maniobras, ¿vale? Yo siempre lo digo, los bomberos, los policías, los militares hacen maniobras para que, llegado el caso, el día del problema, no tengan que pensar y reaccionen de manera más automáticamente, ¿no? O sea, es decir, tener esos planes de contingencia y probarlos. Educación, que he oído por ahí. Esos son los remedios, ¿no? Tener esa consistencia operativa, esa consistencia de la que comentaba mi tocayo Ignacio ahora, a la hora de poder evaluar los riesgos y, independientemente de cómo esté construida la aplicación, si es con contenedores, genial. Si es con máquinas virtuales, genial. Si es un entorno físico que todavía convive, pues genial. Pero tener una visión, poder medir, estoy totalmente de acuerdo con eso, tener una visión global que mejore y permita a los equipos de seguridad. Hay una cosa también, yo creo que es muy interesante, que a lo mejor se ha hablado y lo siento si me lo he perdido, pero es el tema cultural. Con todo el cariño a los profesionales de la seguridad tiene que ser un esfuerzo colaborativo. Esther hablaba de la gente de sistemas, pero también de los desarrolladores, yendo al punto de los contenedores que comentaba Ignacio Pérez. Es decir, no solo, obviamente, los embajadores de la seguridad van a seguir siendo los CISOs, pero la seguridad tiene que estar intrínseca en todas las capas de la provisión de servicios digitales de las administraciones públicas, desde el que crea la aplicación, utilizando imágenes de contenedores limpias o sabiendo, por ejemplo, teniendo un mapa de vulnerabilidades oye, ¿dónde está mi Log4j? Como comentaba Ignacio, ¿dónde está esa pieza de software dentro de todo mi mapa de aplicaciones? ¿Vale? A cómo ese dispositivo está en el campo, en los Road Warriors, oye, ¿cómo le doy esa seguridad? O, por ejemplo, ¿cómo hago que cuando se conecta a una Wi-Fi corporativa tenga un nivel de seguridad y tenga una autentificación y cuando se conecta a la Wi-Fi del Starbucks tenga otro tipo de autentificación? Por ejemplo, ese tipo de cosas. O simplemente, ¿cómo soy capaz de detectar, por ejemplo, en mi web, porque voy a tener un frontal web en un CPD en Huesca, porque puede ser un service provider de nube pública que se vaya a poner en Huesca, pues ¿cómo puedo detectar que hay una anomalía y alguien está minando monedas? ¿Vale? Porque mi coste de la nube ha subido de una manera que no es anómala, ¿no? Entonces, ¿vamos a ver ataques novedosos? Sí. Lo que tenemos que tener es estar preparados, tener esas maniobras y tener esos planos de control que nos permitan ver aplicaciones, dispositivos e infraestructura desde un único punto para dotar de las herramientas a los profesionales, a todos los profesionales de la tecnología de la información para poder
acometer estos retos. O sea, eso es como veo. Gracias, Nacho. Pedro, ¿coincides con Nacho Arrieta? Pues sí, en gran parte sí, Nacho. O sea, a ver, la fórmula mágica no existe. O sea, yo creo que no existe, pues si no, ya la tendríamos todos y la tendríamos todas implementado y los actores maliciosos no conseguirían su objetivo. Yo desde mi punto de vista creo en el trabajo y lo que hay que estar es lo más preparado posible en todos los aspectos para, evidentemente, cuando recibas esos ciberataques, tratar de que no te impacten o que te impacten lo menos posible. Y yo creo que eso es claro. En la parte nuestra, como os hemos comentado antes, el correo electrónico está siendo el factor principal de ataque. Esto no quita que haya otros, como bien comentaba Nacho de AST. Hay que proteger también otras partes, pero la parte del correo electrónico, que ahora es la que está siendo el mayor vector de ataque, pues es importante, pues ya te digo, contar con herramientas efectivas. Y yo le he dado antes mucha más importancia, o sea, la efectividad es importante, pero la visibilidad, y ahí consigo con Nacho Arrieta, mientras más información tengamos de lo que está pasando, mejor vamos a poder proteger a nuestras organizaciones, porque vamos a saber lo que pasa y vamos a poder tomar medidas previas para que cuando pasen, ocupan. Entonces, lo decía en la presentación mía, o sea, saber quiénes son las personas más atacadas de la organización, qué ataques se están recibiendo, de dónde vienen esos ataques. Nos va a permitir definir esas políticas estratégicas de seguridad para poder parar a los actores maliciosos cuando suceda. Y luego, evidentemente, yo creo que aquí hemos coincidido todos los ponentes, y Esther lo comentaba antes, concienciación, concienciación, concienciación y concienciación. Los usuarios tienen que ser partícipes de todas estas estrategias y saber que son el último eslabón. Todas las herramientas que vamos a proponer aquí son muy efectivas o pueden ser muy efectivas, pero siempre va a haber algo que pase porque evidentemente pasa. Entonces ahí necesitamos de los usuarios para que sepan discernir entre lo que es malicioso y no piquen, ¿vale? Gracias, Pedro. Guillermo, no sé si quieres añadir alguna cosita con respecto a este tema, esa varita mágica. Pues poquito me queda por añadir, porque la verdad que estoy muy de acuerdo en lo que han dicho todos mis compañeros. Si acaso, bueno, pues añadir alguna pincelada. De acuerdo, y muy interesante me ha parecido la intervención de Ignacio, del Gobierno de Aragón, en cuanto a la nube, a la nube y los entornos híbridos en los que estamos, y lo que es la responsabilidad de las empresas con respecto a sus datos, a su seguridad, y el saber que, en definitiva, no puedes delegar en un tercero la responsabilidad de la disponibilidad de los datos, de la seguridad y demás. Y bueno, pues obviamente, hablando ya de nuestro libro aplicado a esto, porque obviamente no hay varita, al final la seguridad es un proceso que se compone de muchos componentes y demás, y nosotros, bueno, pues ponemos una parte, ¿no? Y una parte que creemos que es importante, y bueno, pues no voy a dejar de señalarlo. En cuanto a la protección de los datos, efectivamente, cuando tú tienes datos en la nube, es tu responsabilidad la protección de los mismos. Es tu responsabilidad poner las medidas adecuadas y no delegar en ese propio proveedor de infraestructura o de aplicaciones la seguridad del acceso a los mismos. Bueno, pues es conveniente tener alguien que te dé esa seguridad, un actor que te dé la seguridad del acceso y la protección a los mismos. Y los diferentes proveedores de infraestructura pueden... Guillermo, se está cortando tu conexión. No sé si el resto también lo notáis. Sí. Vale. Sí, ahora un poco mejor. Venga, te dejamos que termines. Bueno, termino. Importante, las claves del cifrado. El tener la llave es no tener la llave debajo del pudo. Es decir, independientemente de que tus datos estén cifrados y estén en diferentes nubes, las claves de cifrado debe ser tú el que las manejes, el que hagas la rotación, y que no sea el propio proveedor de nube la llave, ¿no? Y que el dato cifrado, el tesoro, no esté al lado de la llave. Digamos que eso es nuestra visión, de nuestra parte del proceso o de nuestra pieza del puzzle que podemos poner. Proteger los accesos de los datos allá donde estén y proteger los datos y las claves. Gracias, Guillermo. Espera, antes Pedro hablaba también de la parte de concienciación. Yo creo que cada vez están más implicados los distintos departamentos, pero la pregunta es, ¿han mostrado el resto de los departamentos preocupación por la ciberseguridad con respecto a hace unos años? ¿Están más concienciados con respecto a todo este tema? Sin duda. Desarrollo, sistemas y la propia comité de dirección. Estamos ahora en el comité de dirección. Lo repito, eso es impensable hace tiempo. Y como ya nos estamos viniendo arriba, estamos ya más maduros en esta mesa,
O ejemplos, por ejemplo, parcheo. El parcheo ya parcheamos como servicio. A ver, no nos engañemos, tenemos legacy a montones. Madrid Digital a lo mejor da la impresión de que tenemos un equipo muy grande de ciberseguridad, de sistemas. Pues no. Para lo que tenemos, ni mucho menos. Evidentemente tenemos muchas empresas de tecnología y muchos socios tecnológicos que trabajan con nosotros. Y a esos socios tecnológicos también les pedimos que no solo nos proporcionen productos seguros, sino que esos productos seguros nos den unos buenos servicios profesionales y se planteen qué servicios nos dan. Hemos hablado de hardware, hemos hablado de software. Necesitamos personas, y personas con muchos conocimientos, especialistas en ciberseguridad, y cuando vengan los especialistas en sistemas, que verdaderamente diseñen un sistema de forma segura. Hablábamos de los agujeros del correo, por supuesto. Hablamos de los agujeros de la navegación, por supuesto. Y lo de las aplicaciones. Pero ¿cuánto software a veces se diseña con campo de validación que no se están comprobando? O sea, no hay validación de datos de entrada. Y lo pones, imaginaos poner una aplicación en internet así y que te pueden sacar la base de datos. O sea, esta es la realidad. Es decir, servicios profesionales necesitamos todos, y esos socios tecnológicos y esas empresas que nos acompañen más allá del producto. Complicado el mundo y lo que estamos gestionando cada día más. Cada día más, Cada día más, y además la tecnología, pues sabéis que ha llegado a todo. Es fundamento de cualquier servicio que estemos prestando. Y si la tecnología falla, falla el servicio. Si la tecnología no es segura, el servicio que prestan no es seguro. Y ya puede estar llegando a afectar a la vida de las personas. La indisponibilidad en un hospital puede provocar que a un paciente no se le pueda atender. Y si hay que derivarlo a otro, en ese traslado se puede morir. Entonces, bastante complicado lo que vimos, y yo lo que elevo es: necesitamos profesionales de ciberseguridad, necesitamos equipos internos de ciberseguridad. Aquí con los compañeros, con Eusebio y con Ignacio, somos nosotros responsables de dar un servicio seguro, cuando la carga administrativa que tenemos para sacar un contrato es tremenda. Entonces, tenemos que tener equipos internos que nos aseguren que cuando transicionamos con nuevos contratos puedan prestar ese servicio, prestar esa supervisión, ese gobierno, ese control, por lo menos a nivel de gestión. Entonces, es bastante complicado lo que estamos viviendo. Y yo, pues, apelo a que no solo hardware, software, soluciones, personas, servicios profesionales, y que sean capaces de ayudarnos a proteger. Muchas gracias, Esther. Eusebio, voy a continuar contigo, un poco también hablando para el tema de la formación, ¿no? ¿Es la formación de empleados públicos una de las mayores dificultades? ¿Tenéis planes de formación? Y si los tenéis, ¿en qué consisten? Pues, Nacho, yo no diría que es una de las mayores dificultades, pero sí, sin lugar a dudas, es un elemento muy importante a considerar. Como todos sabemos, ¿no? Es un clásico ya afirmar que en el marco de la ciberseguridad el factor más débil del conjunto de la cadena de activos es el humano, ¿no? Tenemos además sobradas evidencias en nuestros entornos cotidianos de que esto es así. Unas veces ocurre por ignorancia, otras veces por falta de, digamos, de conciencia, ¿no? De la importancia que tiene el cumplir con las medidas o recomendaciones de seguridad. Incluso otras, ¿por qué no decirlo? Por causa de desidia o por comodidad del personal de los propios departamentos tecnológicos. Aquí hay que tener muy claro que no hace falta esperar al incidente para que sirva de revulsivo. La seguridad debe tener un principio clave que cumplir, que es que debe ser proactiva, ¿no? Bien, por eso digo que es tan importante la formación y mentalización tanto de usuarios como del personal técnico, ¿no? Esto creo que también se ha citado antes, ¿no? Y sobre todo, y en esto coincido plenamente con lo que acaba de exponer Esther, lo que se echa muy en falta dentro de la administración pública es la existencia de especialistas, de personal público, de empleados públicos, especialistas en ciberseguridad, ¿no? Yo creo que hace falta desarrollar muchísimo músculo todavía en este aspecto. Aquí ha pasado, en cierto modo, como yo adelantaba antes con el tema de las inversiones, ¿no?
que es que se ha despreciado, ¿no? este tipo de especialidades dentro de la función pública y se ha optado por otras más tradicionales o que tenían, digamos, un cometido mucho más inmediato a la hora de prestar servicios públicos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en la Diputación de Valencia, por supuesto, tenemos acciones formativas que están dirigidas tanto a usuarios de los sistemas de información como al citado personal técnico. Y concretamente durante este 2022 pues tenemos previstas campañas permanentes de divulgación y de concienciación en ciberseguridad. Nosotros normalmente o tradicionalmente las acometemos conjuntamente con formación sobre protección de datos personales. En este sentido, pues nosotros tenemos diferentes niveles, unos son más básicos y otros que se centran ya en la aplicación de nuestras normativas internas, que las tenemos también en esta materia. Sobre todo de carácter eminentemente práctico, porque pensamos que al final toda la teoría, sabemos que hay todo un mundo detrás de carácter legal, como es el esquema nacional, el Reglamento General de Protección de Datos, etcétera, etcétera, pero al final, digamos que lo que queda, lo que deja el pozo, ¿no?, en los empleados internos es la práctica, ¿no?, es a lo que se enfrentan todos los días. Pero bueno, yo tengo que decir que en esto no tenemos que parar aquí. Es decir, esto tiene que complementarse con una labor de supervisión también del cumplimiento. Y llegado el caso, en las acciones más flagrantes, por supuesto, también hay que cumplimentar acciones disciplinarias, ¿no? Yo creo que el conjunto de todo esto lo que al final coadyuva o nos va a permitir alcanzar unos niveles de garantías a nivel del personal interno que yo creo que aquí todavía queda mucho trecho que andar también, ¿eh? Gracias, Eusebio. Ignacio Pérez, vuelvo contigo. Para paliar un ataque de ransomware, ¿cuál crees que son las medidas más efectivas y cuáles estáis implementando en tu departamento, siempre y cuando nos puedas contar? Muchas veces me ha sucedido que estas cosas tampoco se pueden revelar mucho, ¿no? No tenéis un NDA firmado conmigo y menos los que nos visualizan, así que mala suerte. Esto, además, lo saben muchos de mis proveedores cuando me dicen ¿y qué tienes puesto? Pues mala suerte, ¿no? Pero dice, ¿y cómo proteges el correo? Pues le protejo, chaval. Ahora vas a ir y lo sabrás. Vale, ransomware, ¿no? El ransomware igual es la materialización del tipo de ataque más peligroso al que nos enfrentamos, por su doble naturaleza, por tanto por la exfiltración de los datos, pero sobre todo por el cifrado que nos impediría ejecutar cualquiera de nuestros servicios, ¿no? Hay dos activos esenciales, dice Majerit, uno son los servicios y otros son la información, que yo veo como Guillermo también se llama datos, ¿verdad? Entonces, el ransomware te ataca directamente a eso, te deja sin ello. Si yo tuviera que poner las 4 patas de la mesa más básicas, pues tampoco me dio mucho la manta a la cabeza. Yo te diría gestión de identidades y control de accesos, ¿no? Antes hablaba Esther del doble factor de autenticación, el múltiple factor de autenticación, no solamente en las VPN, sino en muchos de tus servicios que sean esenciales, es fundamental. Ten un sistema en que no te valga el usuario y la contraseña, porque, bueno, si miráis el Esquema Nacional de Seguridad y te dice tienes que buscar un algoritmo de cifrado que te protejan las contraseñas, la contraseña humana nunca cumpliría los requisitos del NS por complejidad. Tienes que ser muy paranoico como yo, que me salen los alertas de ha pasado usted el límite de contraseña, ¿no?, de longitud. Entonces necesitas de poner ese doble factor. Y con todo no es suficiente. Más elementos, pues, bueno, que me voy. El cumplimiento. Segmentar y actualizar. Las otras dos patas muy clásicas. ¿Cuántas veces vemos que tenemos redes por cuestiones tradicionales, por cuestiones de legacy y demás, muy planas en algunos elementos? Y vas partiendo y cuando la gente dice, ya las tengo partidas, entra la gente de seguridad y dice, no, que de aquí se pivota aquí. No me puedes exponer esta zona que de luego tenemos un problema. Es que este entorno legacy no me puede condicionar la seguridad de este otro entorno que tenemos aquí. Entonces, por un lado, vas segmentando cada vez en grupos más pequeños, de tal manera que en caso de que un entorno se comprometa no se te caiga la seguridad global, ¿verdad? Esas líneas de defensa que tenemos que tener todos, pero por otro lado tienes que ir forzando la actualización. Oyes, aquí los patches de seguridad tienen que estar al orden del día. Y hablaba de Esther que eso no es trivial, porque cuando se viene de un entorno nuevo siempre todo el mundo dice, joder, lo tengo actualizado. Pero cuando tienes entornos legacy por ahí, eso lleva unas implicaciones potentes, ¿no? Y la administración tiene una dificultad que suele conseguir dinero para hacer un proyecto, pero luego no para mantenerlo. Y les tienes que decir a alguien, hola, señor, me encanta tu software,
pero lo has desarrollado hace 2 años, tienes que invertir dinero, pero si funciona. No, que no es que funcione, es que mira, he encontrado estos huecos, ¿no? Y ahí hablaba también Esther de la falta de profesionalidad en la seguridad de proveedores no especialistas en seguridad, ¿no? Y yo aquí haría una distinción. Hay proveedores especializados en seguridad muy buenos, pero proveedores TIC genéricos que les está cogiendo con el pie cambiado. Y me acuerdo que cuando cogía a los desarrolladores, a los de gente de los acuerdos marcos de seguridad, les decía, a ver, explicarme vuestro ciclo de desarrollo seguro, explicarme qué herramientas DAST y SAST vais a usar para garantizar que el software que me entregáis a mí no tenga grandes huecos. A los pobrecillos al principio se te miran con ojitos de terreno. ¿Qué me estás contando? Digo, mira, es que me has firmado en tu contrato y me das a un software seguro. ¿Cómo lo vas a garantizar? Porque tu índice de rotación entre los programadores será altísimo. Por lo tanto, no me digas que todos van a ser programadores recién salidos de la formación profesional o de la carrera sabiendo ya seguridad. Que es que esto es algo que les ha cogido nuevos, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de las 3 patas y ya me quedaría la 4ª, que es que cuando diluvia ten una canoe, ten tu backup fuera de línea, el 3, 2 o 1 tradicional, ¿no? Tienes que plantearte que o bien a la maravillosa cinta de toda la vida, o bien a la nube cifrado los datos y asegúrate que puedes descifrarlos cuando los vayas a volver a sacar abajo, ¿verdad? Tienes que estar preparado. Esa filosofía de no nos va a ocurrir, esa alta disponibilidad que todo el mundo pensando en incendios, ¿no? Joder, si me va a quemar un CPD, pues tengo que tener otro, se me va. Pero no en que un desgraciado va a entrar y va a esperar a atacarte a tener las contraseñas de administración de tu sistema de backup tradicional. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el ransomware operado por humanos? El que realmente es bueno no te cifra los PCs. Que bueno, pues mira, chicos, eso es perder el tiempo, pero ya lo recuperarás. Te espera haber pivotado lo suficiente, haber elevado los privilegios y haber dicho, anda, mira, si tengo aquí el sistema backup, pues mira, voy cifrando los backups y así cuando quieran recuperarlos, porque si no han estado verificando que sus backups no están cifrados, cuando quieran recuperarlos, decirles, te tengo cogido. Entonces, esas 4 patas me parece. Y luego ya, pues, a más, visualización, sí. Pues sí. Es que si no, nos estamos yendo ya mucho de tiempo y apenas nos ha dado tiempo a hacer muchas preguntas de las que tenía preparadas, que es verdad que son temas tan interesantes. Entonces, ya te digo, tenía calculado 1 hora y cuarto, estoy viendo que os voy a hacer una pregunta súper rápida a todos porque sé que tenéis las agendas comprometidas. De las preguntas que tengo, entonces os voy a pedir una respuesta corta, ¿vale? Para que podamos acabar todos con una última ronda y ya termina el encuentro, ¿vale? Ya te digo, estaríamos aquí, podemos estar horas, pero tanto para el espectador que está fuera, ya 1 hora y cuarto es demasiado tiempo y luego también las agendas son las que son. Entonces, pregunta rápida, ¿vale? Por favor, os pido una respuesta lo más breve posible y ya podremos ampliar todo esto en un reportaje, en una entrevista, contar con ello, ¿de acuerdo? Carlos, Carlos Canitón, te tenemos ahí un poco abandonado. Nos has contado un poquito la situación. Cuéntanos esta situación en la administración pública. Bueno, os he dado unas cifras de inversión al principio, pero hay dos perspectivas que sí que me gustaría ampliar. Por un lado es la distribución por el tipo de administración. Lógicamente es AGE quien se está llevando, que están invirtiendo más con un 52% de lo que hemos hablado antes, mientras que las comunidades autónomas, el entorno autonómico y el entorno local están en un 35% y en un 13% respectivamente. Es lógico pensar que se vayan incrementando estos porcentajes conforme se vayan implantando servicios públicos digitales más ambiciosos por parte de tanto de la administración local como de la autonómica. Y luego otra perspectiva es el tipo de la tecnología, es decir, si es hardware, software o servicios lo que se está invirtiendo. Y aquí el hardware alcanza un 24%, frente al software que llegamos casi al doble, a un 47%. Con licencias también incluyo aquí el software as a service. Y los servicios gestionados, mantenimientos o consultoría se quedan en un 29%. Lógicamente, bueno, la parte de software hemos visto que es muy elevada. Si pasamos el software as a service a los servicios, lógicamente sería el área tecnológica que más impactaría. Gracias, Carlos. Disculpad que os meta prisa, ¿vale? Pero es importante acabar con algunas últimas reflexiones. Esther, la pandemia, lógicamente, nos ha cambiado a todos. En lo que se refiere a revisar la estrategia de ciberseguridad, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la pandemia y ya la situación que estamos viviendo de guerra ucrania-rusa, pues también, ¿no? Es decir, que esto no ha parado. Desde el 2020 no para. ¿En qué estamos así? ¿Cómo nos replanteamos? Y pues nos replanteamos en reforzar las capacidades que tenemos, en proteger al usuario y al equipo
esté donde esté. Reforzar esa vigilancia digital, reforzar la monitorización, fundamental la detección. Los dos tipos de ataques a los que más miedo tenemos, más temor, cuando se materialicen, evidentemente, es el ransomware. Si nos cifra la organización es un problema, porque se para cualquier organización, ¿no? Y la denegación de servicios, los ataques de denegación de servicios. Ahí estamos, evidentemente, reforzando todo lo que es las capacidades de las comunicaciones, servicios CDN para tener más disponibilidad de los portales web y proteger con sistemas anti-DDoS. El correo también. Evidentemente, todo lo que creo que se ha hablado aquí de MARC, la suplantación, no solo anti-spam, anti-phishing, sino tema de proteger que no te suplanten el dominio. La navegación ya lo comentaba antes, estamos en un proyecto y básicamente pues es un no parar. Es decir, hemos aumentado la protección, seguimos mejorando la detección y estamos analizando todo el manual de crisis de forma constante. Porque con esta situación hay que revisar para que cuando lo sacamos hace 2 o 3 años el plan de contingencia y no hemos parado de revisar y los procedimientos de gestión de incidencia, de crisis, qué hacemos, cómo organizamos ese comité de crisis, cómo esos pequeños escenarios de respuesta, la comunicación, estamos sacando ahí porque si ocurre, pues tenemos que estar preparados, por lo menos haber entrenado algo, ¿no? Gracias, Esther. Eusebio, también pregunta, respuesta corta, por favor. todo lo que se pueda. La protección de los datos de los ciudadanos, bueno, que se pone en contacto con las administraciones públicas es otro de los retos. ¿Qué mecanismo implementáis en este sentido, Eusebio? Pues mira, Nacho, nosotros como Diputación, nuestra, digamos, mayor actividad la hacemos dando asistencia, ¿no?, a las entidades locales de nuestro territorio, asistencia técnica, asistencia jurídica y, por supuesto, económica. Esto supone que la Diputación, en todos estos casos, ejerza, ¿no?, digamos, el control inmediato sobre el entorno de tratamientos de datos. Además, evidentemente, de que tenemos mayor conocimiento de las singularidades de estos tratamientos. Por esto, pues a nivel de Diputación, lo que hacemos es incluir mecanismos que garanticen, sobre todo, el cumplimiento de las entidades locales de todas las obligaciones que en su calidad de responsables del tratamiento pues les impone la normativa de protección de datos. Ejemplo de estos mecanismos. Pues mira, a la hora de contratar servicios que dan soporte a esta asistencia a las entidades locales, pues tenemos en cuenta, observamos todas aquellas cuestiones que proporcionan el cumplimiento de la normativa por parte de la entidad local. Cuando realizamos convenios o cerramos acuerdos administrativos con otras administraciones o a nivel de entidades privadas, pues incorporando cláusulas o referencias en aquello que afecta a las entidades locales. También, muy importante, por supuestísimo, proporcionando pues, todos los requisitos de seguridad, sobre todo con referencia en el Esquema Nacional de Seguridad, de los datos en los entornos tecnológicos que la Diputación proporciona también a las entidades locales. Y concretamente, a nivel muy específico ya, atendiendo en algunos casos los derechos de los afectados, los famosos derechos ARSUBOL, en nombre de las entidades locales. Así de breve. Muchísimas gracias, Eusebio. Bueno, nos estamos yendo de tiempo. Entonces ya os voy a dejar que os despidáis, ¿vale? Con un minuto de oro, ¿vale? Para ya concluir el encuentro. Pedro, voy a empezar por ti, ya para terminar con el encuentro, por favor. Pues nada, yo por resumir, lo primero, daros las gracias a todos por compartir este ratito con nosotros y a la organización por invitarnos a participar. Y nada, estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Ya sabéis los puntos claves que hemos tratado, temas de protección de correo, temas de concienciación, temas de DIMAR, que me hubiese gustado comentarlo, como bien decía Esther, pero bueno, ya será fruto de otro debate, que evitemos las suplantaciones de dominio que tantos problemas están causando, porque hablamos mucho de ransomware y de las pérdidas del ransomware, pero las pérdidas provocadas por las suplantaciones de dominio y los ataques del CEO son mayores económicamente que las de ransomware. Lo que pasa es que no se publicitan. Y nada, y de Cpruspoint, y yo en particular para el sector público, estamos aquí para echaros una mano y para apoyaros en todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Nacho Arrieta, VMware.
Hola, buenas. Bueno, primero disculpas por los problemas técnicos y nada. Desde VMware yo creo que tenemos una presencia bastante extendida. Veo clientes, ¿no? en esta llamada y creo que podemos ayudar desde la gestión de dispositivos segura, los accesos seguros, la construcción de las aplicaciones, los planes de contingencia, etcétera, etcétera. Pues en ese sentido creo que tenemos que ayudar al país, a las administraciones públicas que cuidan a los ciudadanos a aumentar su postura de seguridad, a esa autonomía estratégica de la que estábamos hablando. Muchos de vosotros cuidáis personas, gestionáis personas y sois responsables del bienestar de los ciudadanos, con lo cual desde VMware pues estaremos encantados pues de echaros una mano en ese camino. Tenemos Se ha cortado la conexión. es que estamos expuestos a... Nacho, te perdemos, no te oímos. Guillermo, te doy paso a ti mientras a ver si consigue recuperar la conexión. Pues, el futuro. Vale. Guillermo, estás con el mute. Tenemos que acabar ya. Venga. Sí, nada, pues súper breve. Como no podía ser de otra manera, agradeceros infinito esta oportunidad que nos habéis dado de estar aquí, esta oportunidad que me habéis dado. Me ha parecido súper enriquecedor, muy enriquecedor, tanto por la parte de mis compañeros de Proofpoint y de VMware, ver todo eso, porque al final somos fabricantes de seguridad, cada uno parece que estamos con nuestro tornillo dentro de lo que es el engranaje total y oye, pues la verdad que es muy enriquecedor ver las diferentes visiones. Muy enriquecedor también por la parte tanto de Esther, Eusebio e Ignacio, muy sorprendido muy positivamente de la visión que tienen y lo claro que lo tienen realmente en cómo enfocar este asunto de la seguridad. Y nada, pues pequeño resumen de 20 segundos de qué es lo que podemos hacer desde Thales con ese tornillo nuestro que es proteger las 3 pilares nuestros, que es descubrir los datos sensibles, protegerlos y controlar el acceso a los mismos. Para eso, obviamente, no podemos ampliar horas y tal, pero bueno, que no es el momento y a vuestra disposición desde ahora. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Y nada, agradecer también, por supuesto, el tiempo a Esther, a Eusebio y a Ignacio. La verdad es que ha sido un placer poder charlar con vosotros. Lo de siempre, al final es poco tiempo, mucho para el espectador, mucho para vuestras agendas. Estaremos encantados de si queréis añadir alguna cosita más a través de la revista. Y que, bueno, dentro de poco también tendremos otras novedades que ya os contaremos, pues estaremos encantados de ser un altavoz de vuestros contenidos, ¿no? De lo que queráis un poco enseñarnos, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias, Nacho. Encantado. Adiós. Hasta luego. Adiós.